Hoy nos tocaría Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Leo. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para lo de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Oramos, hermanos. Padre, Señor, te ruego que en este momento, Padre, tú puedas asistirme, Señor, que puedas, Señor, usarme, que, Padre, yo pueda ser claro, Señor, y que también, Padre, puedas abrir los corazones de mis hermanos para que puedan estar atentos a tu palabra, Señor. Que, Señor, tú puedas hablarnos mediante ella, Señor, y que nos confortes, Señor, que nos animes, nos exhortes. Rogamos, Padre, tu bendición en este momento, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como para recordar un poquito acerca de los versículos que habíamos visto la reunión pasada, habíamos visto que nuestro Señor Jesucristo había pasado por Nazaret, ¿no? El lugar donde Él se había criado, donde Él había nacido. Vemos que allí dice que estas personas, o sea, las personas que lo conocían, ¿no? Que lo habían visto seguramente de niño, sus vecinos, dice que no creían en Él. Y nos dice Marcos que el Señor estaba sorprendido de la incredulidad de estas personas, ¿no? Y después nos dice que el Señor empezó a ir de ciudad en ciudad, o en aldea en aldea, enseñando, ¿no? Predicando el Evangelio. Y para recordar, vemos que el propósito principal de nuestro Señor, aunque Él en su ministerio muchas veces sanó, ¿no? Sanó muchas personas, echó fuera muchos demonios, ¿no? Hizo muchos milagros, pero el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo fue enseñar, ¿no? Enseñar y predicar el Evangelio. Entonces, comenzando con nuestro versículo que nos toca hoy, versículo 7, nos dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí vemos que nuestro Señor llama a 12 personas, ¿no? A 12 discípulos. Nuestro Señor tenía muchos discípulos, tenía muchos seguidores. Más adelante nos habla acerca también que les da la misma comisión, nos habla acerca de 70 seguidores, ¿no? Que los envía. Pero en esta ocasión los llama a 12, ¿sí? Y ya lo que notamos aquí, digamos, es un antes y un después, es que hasta este momento nuestro Señor, solamente Él iba y predicaba, ¿no? Solamente Él enseñaba, solamente Él hacía milagros, echaba fuera demonios, y solamente sus discípulos estaban así como, por así decirlo, como simples espectadores, ¿no? Ellos solamente observaban lo que el Señor hacía y lo que enseñaba. Pero ahora el Señor los llama a estos 12 discípulos para que ellos empiecen a hacer lo que el Señor estaba haciendo, ¿no? Enseñar. Y les da un llamado, ¿no? Y algo también que notamos es que el Señor llamó en esta ocasión a 12 personas, ¿no? Eran 12 personas comunes y corrientes, ¿no? Vemos entre ellos que no había, digamos, personas de renombre. No llamó a los fariseos de ese tiempo, ¿no? A los líderes religiosos. No llamó a los doctos de ese momento, sino él llamó a simples hombres. Vemos de entre ellos que había pescadores, había recaudadores de impuestos, ¿no? Eran hombres comunes y corrientes. Y él los llamó a estos 12, ¿no? Y también algo que podemos entender aquí
Y un principio que podemos sacar es que si el Señor usó hasta 12 personas, a estas personas comunes y corrientes, también el Señor nos puede usar a nosotros, ¿no? Esto también debe traer alivio a nuestros corazones, que el Señor nos llama, no busca a personas perfectas, no busca a personas inteligentes, a personas de renombre, sino que Él busca a personas, ¿no? Comunes y corrientes, personas que realmente le amen y le sirvan, ¿no? Personas fieles. Entonces el Señor llama hasta 12 discípulos. Y dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y el versículo 8 nos dice que el Señor les llama y les manda como a un entrenamiento, ¿no? Él les manda a ir y predicar y llevar el Evangelio a otras aldeas. Pero esto no es la gran comisión, porque más adelante vemos que el Señor, cuando Él los resucita y después asciende a los cielos, que los envía a que lleven el Evangelio hasta el último de la tierra. Pero en esta ocasión Él les manda durante un tiempo breve. O sea, es como una especie de entrenamiento, ¿sí? Porque después los discípulos deberían volver al Señor. Y más adelante ellos lo hacen. Y aquí el Señor les dice que cuando vayan, que no deberían llevar nada en el camino. Dice versículo 8, y les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. O sea, le dice, no lleve nada, solamente bordón. El bordón en aquel tiempo era un bastón, ¿no? Era el bastón que usaban los viajeros. Dice que solamente deberían llevar un bastón. Dice que tampoco deberían llevar una alforja. Una alforja en aquel tiempo era, como por así decirlo, era lo que hoy en día usan los mochileros, ¿no? Una mochila, donde llevaban las provisiones, alimentos o ropa, ¿no? Bueno, en aquel tiempo la alforja era eso, era un bolsón donde los viajeros llevaban las cosas que necesitaban. Bueno, el Señor dice que no deberían llevar nada de eso. Tampoco deberían llevar pan, alimentos, y tampoco deberían llevar ni dinero, sino que deberían solamente, versículo 9, dice, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. O sea, le dice, ustedes vayan, prediquen, enseñen en las aldeas y no lleven nada, no lleven provisiones, y solamente vayan con lo que están puestos, ¿no? Solamente con sus sandalias y con lo que están vestidos. Solo vayan con eso. Y si nos preguntamos por qué el Señor les manda, ¿no? a hacer esto, ¿acaso ellos estaban haciendo, el Señor les pide que hagan un voto de pobreza? O sea, el Señor estaba pidiendo que ellos vivan de una manera austera. No, sino que el Señor les quería enseñar algo a través de esta comisión que les estaba entregando. Y vemos que esto no es algo permanente, porque más adelante vemos que el Señor los vuelve a enviar, pero ahora en ese momento le dice que deberían llevar provisiones. Y quisiera que me acompañen a Lucas capítulo 22, versículo 29. Lucas capítulo 22, versículo 35. Aquí el Señor les recuerda, ¿no?, acerca de esta ocasión, y dice, versículo 35, y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. El que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Aquí el Señor les dice, ¿no? Cuando yo los envié en aquella ocasión, o sea, en Marcos capítulo 6, versículo 7, les pregunta, ¿les faltó algo? No, sino que el Señor les había
provisto, ¿no?, de todas las necesidades. Y lo que el Señor está haciendo aquí en esta ocasión es enviarlos para que ellos entiendan y comprendan que deberían depender y confiar en que el Señor los iba a proveer, ¿no?, de sus necesidades. El Señor les estaba enseñando a confiar en que el Señor iba a sustentarlos en esta gira, ¿no?, de que van a hacer ellos. Entonces vemos este principio, ¿no?, que el Señor los estaba entrenando, los estaba poniendo en práctica, ¿no?, les estaba haciendo que ellos comprendieran, ¿no?, y entendieran. Entonces, nos dice el versículo 10, y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Cuando ellos deberían llegar a una aldea, enseñar allí y predicar el evangelio, no deberían ir de casa en casa, sino en el lugar donde los recibieren debían quedarse allí, ¿no? Porque quizás pueda haber otra persona que le diga, bueno, le ofrecieran, ¿no?, su casa, y ellos, por una cuestión de comodidad, quizás quisieran ir de casa en casa. No, ellos deberían ir a un lugar, deberían quedarse en ese lugar, enseñar, y donde las personas escuchen el mensaje del evangelio, ya dejar la semilla ahí, y después deberían ir a otra ciudad, y en esa ciudad también enseñar, ¿no? El Señor le dice que vayan, y solamente se queden en un solo lugar. Y después versículo 11 nos dice: y si en algún lugar no los recibieren ni os oyeren, salid allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Y si en un lugar no los recibieren, dice que deberían salir de ese lugar y deberían sacudir el polvo de sus pies. Ahora, lo que aquí está diciendo es que cuando en el momento del juicio, cuando estén delante del trono de Dios, aquellas personas que hayan rechazado el mensaje del Evangelio, este gesto de sacudir los pies, no sé de qué manera, pero va a ser como un testimonio, ¿no?, en contra de estas personas que han rechazado el Evangelio. Es como que el Señor te va a decir: tú me rechazaste, y como que va a haber una especie de prueba, ¿no?, de testimonio, y esa persona van a recordar ese momento. Este es un gesto también que en este tiempo era muy usado por los judíos, ¿no?, donde ellos decían que cuando ellos estaban fuera del territorio de Israel, cuando ellos estaban por territorio gentil, o sea, no judío, ellos cuando volvían a sus hogares decían que debían quitarse toda especie de contaminación, ¿no? No, ni siquiera debían tener una partícula, por así decirlo, de polvo. O sea, porque ellos consideraban paganos a todos los que no pertenecían al pueblo judío. Entonces ellos despreciaban, ¿no?, a los no judíos. Y ellos lo que hacían era esto: cuando volvían a su tierra, después de haber estado en territorio pagano, ellos se sacudían sus pies. Y el Señor aquí lo que les está diciendo a los discípulos es que el equivalente, ¿no?, de tierra pagana es todas aquellas personas que rechacen el mensaje del Evangelio, ya sea una casa, ya sea personas, ya sea un grupo de una familia, todas esas personas son consideradas como tierras paganas, ¿no? Todo aquel que rechace el mensaje del Evangelio. Y quisiera que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48. Aquí vemos que los apóstoles, en esta ocasión estaba Pablo y Bernabé predicando, ¿no?, en su viaje misionero, y ellos van a un territorio. En el versículo 48 nos dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo todo lo que estaban ordenados para vida eterna.
y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, nos dice ahí, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aquí vemos que tanto Pablo como Bernabé hicieron este gesto, ¿no? En contra, en testimonio de estas personas que los estaban persiguiendo, ¿no? Contra los judíos, contra los líderes religiosos de ese tiempo. Volvemos a nuestro texto. Y aquí nos habla, ¿no? Acerca, los apóstoles eran los embajadores, ¿sí? Los embajadores que iban en el nombre del Señor llevando el mensaje del Evangelio. Un embajador es una persona o es un grupo de personas que representa a otra nación, ¿no? A otro reino, por así decirlo. Entonces los apóstoles eran embajadores, eran los que estaban representando el reino de Dios en este lugar. Y lo mismo nosotros, hermanos, nosotros somos embajadores de un reino, que no de este mundo, pero que un día ese reino vendrá a este mundo. Y nosotros debemos llevar el mensaje del Evangelio, un mensaje de rendición, ¿no? Para que todas aquellas personas que no creen en el Evangelio se arrepientan. En el versículo 12 nos dice, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y aquí vemos, ¿no? Que era lo que los apóstoles estaban predicando, era el mismo mensaje que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y si volvemos a los primeros capítulos del Evangelio, vemos que también Juan el Bautista, ellos predicaban el mensaje de arrepentimiento, ¿no? El mensaje de reconciliación. Y este es necesario. El mismo mensaje que ellos predicaban también deberíamos predicar nosotros, ¿no? Que era el mensaje de que las personas necesitan arrepentirse, necesitan reconocer su situación delante del Señor. Y nos dice el versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pablo también para aclarar, hermanos, que muchos mandatos que vemos aquí no nos aplican directamente a nosotros. Vemos aquí, por ejemplo, estos mandamientos que fueron para ese tiempo, ¿no? El mandato de echar fuera demonios, ¿sí? O de los milagros que hacían, eran solamente señales que acompañaban o que autenticaban el mensaje del Evangelio. Pero esto solamente fue para esa ocasión. Y hoy en día esto no nos aplica a nosotros. Nosotros solamente debemos llevar el mensaje del Evangelio. Y debemos predicar el Evangelio. Hasta allí, hermanos, es la palabra del Señor. Quisiera orar.